La membresía es uno de los retos más grandes que tenemos en Rotary y Checker nos ha retado a todos, a cada uno traer un nuevo socio. Vamos a hablar ahora de un webinar que tuvo la coordinación de Rotary que nos dieron puntos muy importantes para ver cómo podemos hacer esta membresía vibrante. Bienvenidos al estilo Rotaract. Bienvenidos al podcast de la AIRCA, un podcast dedicado a crecer como rotaractianos, en el que buscamos mejorar las habilidades, las competencias y el liderazgo de cada uno de nuestros rotaractianos para que de esa manera podamos fortalecer nuestros clubes y logremos multiplicar el impacto en nuestras comunidades. Bienvenidos al estilo Rotaract. Bueno, hola amigos, nuevamente a este nuevo episodio de Al Estilo Rotaract. Es un gusto estar aquí con ustedes y el día de hoy nos acompaña nuestra amiga Sharon Muñoz. Shari, ¿cómo estás? Hola Nico y hola a todas las personas que nos escuchan. Rico compartir nuevamente este espacio del podcast con todos ustedes. Bueno, Shari, ya estamos terminando el mes de la membresía, aunque, bueno, algo importante que notar, que en Rotary todos los meses deberían ser de mes de membresía, deberíamos estar trayendo nuevos socios, y hace unas semanas la coordinación de Rotary hizo un webinar con dos rotarias muy destacadas, la vicepresidente del año pasado de Rotary International, Jorita Solari, y también la vicepresidenta del comité de membresía de Rotary, Jerry Gaston, que pues también ex Rotaract, importante decirlo. Y me pareció los puntos muy buenos. Le pedimos autorización a la coordinación de utilizar ciertos segmentos de este webinar para discutirlos y ver cómo podemos aplicarlos nosotros en general en nuestros clubes Rotaract y más que todo dar tips prácticos, porque a veces los webinars se quedan como bien idealistas y quedamos, ok, ¿cómo lo implemento? Así que es lo que vamos a discutir el día de hoy. A vos en general, Shari, antes de preguntar, ¿te gustó este webinar? ¿Qué opinas? Me gustó muchísimo porque trajo la experiencia de estas dos personas, de Yorita desde la parte como ejecutiva de Rotary y a Yelis desde la parte de Rotaract y el cambio que hizo ella hacer Rotaract. De hacer Rotario, perdón, pasar de Rotaract a Rotario, que es uno de los pasos que creo que a todos nos causa un poco de miedo, pero y que ella lo hizo ver que no es tan difícil y que simplemente es un proceso de adaptación, así como todo en nuestra vida. Entonces me pareció súper interesante, me pareció curioso, contaron experiencias que son aplicables a nuestros clubes, tanto Rotarios como Rotaract, clubes Interact, y la verdad que fue muy importante también de que los clubes también estén dispuestos a realizar esos cambios en su membresía para que mejoren aún más. Ok, bueno, la dinámica va a ser la siguiente. Si quieren ver el webinar completo, está en el Facebook de la coordinación. Solamente a decirles que en el Facebook está también en inglés, ellas hablaron en inglés, pero si quieren verlo, escucharlo completo, ahí está. Nosotros vamos a utilizar solamente ciertos segmentos que nos parecieron como los puntos más claves y los vamos a reproducir con nuestros amigos que nos estarán ayudando aquí a la interpretación. Entonces, los primeros videos son de los que ellas dijeron. Vamos a comenzar con Jerry's. You know, membership is the gift we have to give. And in fact, honestly, I'm here because 20 years ago, I was given that gift. Bueno, la verdad es que la membresía es completamente un regalo. Yo honestamente nunca lo había visto en ese punto. ¿Vos qué opinas con esto que dijo Shari? Sí, y yo pienso que ahí también hace parte de la experiencia personal en el momento en el que fue nuestra primera reunión y nuestra primera vez dentro de Rotary, nuestra primera actividad en la comunidad en la cual hicimos clic, ¿sí? Y pienso que eso de regalar experiencias, de regalar un momento para uno que entra como socio es algo invaluable y es lo que lo hace finalmente quedarse acá. Uno quizás no se va mucho por el tema de los protocolos y eso, sino más por la tarea, por las actividades, por las jornadas que tengamos. Entonces, sí, finalmente el regalo es para uno, ¿sí? Primeramente, y luego vamos a empezar a darlo a todos. Sí, a mí me gusta bastante cómo lo puso ella porque, bueno, yo no sé si a vos te pasa, pero yo tengo dos tipos de amigos, los que están en Rotary y los que ya me odian por estarlos empujando e insistiendo. Y yo a veces
no invitaba a ciertas personas, por eso que decía, ay no, qué molesto yo, o sea, si va a estar interesado, van a querer entrar, pero si lo ves realmente como es un regalo para vos, realmente no invitar a las personas es no querer compartir algo que a vos te ha cambiado. Y obviamente si estamos acá y estoy segura nuestros oyentes que están acá invirtiendo el tiempo escuchando un podcast de cómo crecer, también piensan lo mismo, que Rotary es un regalo para nosotros, deberíamos de compartirlos con los demás. Sí, y sabes que a mí, quizás yo también tuve mucho tiempo ese pensamiento de que, ay no, si no me preguntan o quizás uno no le veía como el perfil para estar en el club. Y aún así, yo siempre les hacía la invitación y si me respondían, o sea, si continuaban la conversación y todo, como que, bueno, puede ser. Pero habían personas en que, ay no, no sé qué presa, o ay no, sí, no, yo le ayudo de otra manera, tal. Y en el momento en que yo les decía, ay, vamos, te invito al club, vamos, te invito a una reunión o vamos, tenemos esta actividad, han sido personas que se han quedado en el club y que han durado años y años y que han dado lo mejor que de sí, han desarrollado habilidades, han obviamente abierto su red de contactos, ahora son muchas unas personas que se interesan por conocer de Rotary y que llevan ese mensaje a más personas. Entonces se siente uno también como por bien servido. Sí, sí, a mí me encantó cómo lo dijo a esto, Jerry. El segundo clip es de Yorita, que ella obviamente tiene este conocimiento de Rotary, pero también estuvo en el comité de membresía hace unos años y nos dice lo siguiente. Why should Rotarians and Rotaractors around the world care about growing Rotary? And if you do care, how do we do that? Well, I think it's important that every Rotarian and Rotaractor ask themselves, why grow Rotary? And the answer is going to be different for everyone. However, for me, I know why we should grow Rotary because, you know, I firmly believe in our 24-word mission statement. Together, we see a world where people unite and take action to create lasting change across the globe, in our communities, and in ourselves. Simply said, the more Rotarians and Rotaractors, the more we can build. Bueno, acá ella se estaba enfocando porque hay gente que piensa que Rotary International en general está empujando que crezcamos Rotary para tener más cuotas que pagar. Eso es un como sentido bien popular y creo que por eso pues que ella misma se está preguntando por qué nosotros deberíamos preguntarnos eso mismo. Realmente, yo creo que el Rotaract no es tanto este pensamiento, pero yo estoy súper de acuerdo con lo que ella dice, que si somos más en nuestro club, vamos a tener distintas perspectivas, vamos a tener distintos enfoques, distintas ideas, vamos a complementar nuestros talentos. Entonces, obviamente, vamos a poder hacer un mayor impacto en nuestras comunidades, que es en lo que todos nosotros nos enfocamos. Sí, Nico, y también por lo menos el usar la visión para anclar esta respuesta también dice muchísimo de qué es lo que todos debemos como encaminarnos, ¿cierto? Que es que entre todas las personas que podamos estar acá tengamos un cambio duradero en el mundo, ¿sí? No simplemente con proyectos pequeños en el que a veces decimos, no, eso quizás no es tan llamativo, no tiene tanto impacto, pero finalmente sí estoy impactando la vida de alguien y le estoy mejorando su calidad de vida, ¿sí? Y son pequeñas cosas de que en un futuro sí van a ser un cambio duradero y perdurable. Eso es bastante importante, tener clara la visión de Rotary, tener claro el futuro también de nuestro club, el saber de que, ok, ya voy a hacer una transición a un club rotario, ¿qué va a pasar con mi club Rotaract? Yo quisiera que mi club Rotaract siguiera creciendo, siguieran siendo personas que les guste capacitarse, que se interesen por Rotary y no simplemente tener socios que en algún futuro, en algún momento van a decir, ay no, quizás este proyecto no me interesa y deja de ser un socio comprometido, ¿sí? Sino va a aparecer una persona simplemente que se interesa por ciertos proyectos. Entonces es interesante también tener un plan estratégico de unos 4 o 5 años de qué va a pasar con el club, qué vamos a hacer,
si esto falla, tener un plan A, tener un plan B, tener historias de éxito para contar, que es también las cosas que llaman mucho y motivan a las personas a seguir trabajando en un momento en el que de pronto quizás algo no salga como uno quisiera. Sí, correcto. Ve, como vos decís, es también atraer a las personas indicadas, pero para encontrar esas personas indicadas tenemos que saber qué significa eso y qué es lo que representa nuestro club. Por eso acá somos bien obsesionados con lo que es la planeación estratégica y cultura, que vamos a estar hablando el siguiente mes ya más enfocados en eso, de cómo hacer una cultura irresistible. Y es algo justo de lo que hablaba Jerry en el siguiente video que vamos a presentar ahora, de cómo hacer que nuestro club crezca realmente en membresía. If we want our clubs to grow and add value to our membership, I want to go over a few key points I would consider. First, we have to be relevant. From speakers to projects, it's important to bring value to your members through your activities. So being relevant doesn't just engage current members, it creates an atmosphere that encourages others to join. Second, thinking outside of the box. If things aren't working, do something different, mix it up. There is the status quo, but there's also so much complacency as well. But keeping it exciting, keeping it fun, thinking it outside of the box. So that's how you can be engaging. Let's not forget that we can have fun while we're at Rotary. And I think everyone here gets that. This is a lot of fun. Finally, we have to meet people where they are in life. Honestamente, yo soy fan de Jerry's Shari con todo lo que dijo en este seminario, pero me encantaron estos 3 puntos claves que dijo. Si querés, hablemos uno por uno para expandir más y ver qué cosas aplicables podemos hacer. El primero que dijo es que tenemos que ser relevantes en lo que nosotros le estamos dando a los socios. ¿Qué opinas aquí? También es muy importante. Yo pienso que el dedicar tiempo de calidad, el dedicar, sacar 1 o 2 espacios para en las mismas reuniones motivar, en unas reuniones capacitar, entender de que finalmente nada está escrito y que muchas de las cosas que nos suceden pueden ser a prueba y error y puede que, como ella lo decía al final, está bien divertirse en el proceso, pero tenemos que ser esas personas que puedan impactar, tenemos que ser esas personas que cuando se nos acerque a alguien se lleve algo muy bueno, pues que se acerquen, me refiero a que preguntando algo de Rotary, intentando buscar alguna explicación de algo, se lleven como nuestra mejor cara, podría ser, o nuestra mejor respuesta, y que sea una persona que no simplemente tenga una actitud de que, ok, me respondieron y ya, sino simplemente es entender y que sea un poco más curiosa en llegar más allá. Sí, es de buscar cómo se comprometen los socios y que no quieran hacer simplemente lo mínimo, sino que sean como creativos. Y para esto, bueno, algo que nosotros podemos empezar a hacer, porque decimos, ay, ¿cómo hacemos que se comprometan? Es simplemente escuchando a los socios y siendo intencionales y proactivos preguntándoles qué quieren. A mí me encantan los indicadores por eso mismo, porque muchas veces nosotros hacemos lo mismo simplemente porque siempre se ha hecho y tenemos ese hábito. Pero vemos que cuando preguntamos no sé, algún proyecto, alguna actividad que siempre hemos hecho y nadie la quiere liderar, cuesta que participen, pero es algo que se hace por tradición, hay que preguntarnos, ¿vale la pena seguir haciéndolo así? ¿O cambiamos un poquito esa actividad o realmente no le interesan a los socios? Los indicadores nos ayudan en eso, porque si vemos que en otros proyectos, en otras actividades, todo el mundo participa, no hay que estarles rogando, es que ese es el interés de los socios, pero tenemos que conocerlos en primer lugar para saber realmente si vale la pena o no. Yo no digo cambien todo simplemente por cambiarlo,
pero si nuestra respuesta a por qué estamos haciendo algo es porque siempre se ha hecho así, eso sí hay que retarlo un poquito y ver qué tanto está como agregando valor, pero es básicamente preguntarle directamente a los socios que quieren y también ver qué indicadores podemos utilizar para participar. Otro De, punto, ¿sí? perdón, de hecho, Jeris en la conferencia, en el seminario, dijo algo muy cierto y que creo que a mí me quedó marcada, y es que en el momento en el que alguien pregunta por qué lo hacen así, ella decía que le tenía como pavor o pánico a la respuesta que le decían de que pues porque siempre se ha hecho así, ¿sí? Y no es una respuesta exactamente porque, pero ¿por qué? O sea, me parece que no está mal que lo hagan así, pero quizás hay otra manera mucho más práctica, hay otra cosa mucho más sencilla, hay otra manera de incentivar mejor a esto, a que decir, no es que siempre se ha hecho así, ¿sí? Es como la típica frase de que el jefe manda aunque mande mal, ¿sí? Y no estamos aquí para eso, no estamos en una estructura y es, pues ahí lo enlazamos también con el siguiente punto, en el que ella decía, hay que pensar fuera de la caja, y es exactamente lo que, pues en mi año de representación, yo siempre le insistía muchísimo a los clubes de que hagan proyectos que rompan los moldes. Uno no necesita, pues ya los pequeños proyectos los hemos hecho, ya tenemos la experiencia, pero necesitamos tener proyectos que finalmente nos saquen de nuestra zona de confort, sean proyectos un poco menos convencionales, pero hay que hacer proyectos, hay que pensar por fuera, hay que pensar del otro lado del río, o el otro lado, pues le digo yo al otro lado del río, pero hay que también saber en que nuestras personas, las personas que están vinculadas y las personas de nuestro alrededor, también están esperando eso de nosotros, que pensemos por fuera de la caja, que no seamos tan cuadriculados y que nada está bien y nada está mal, sino simplemente son maneras diferentes de hacerlo. Sí, además que cuando nos obligamos a hacer cosas distintas, a veces, y ella también dijo, no todas las ideas van a ser buenas, pero mucha gente dice, ay, es que mira, yo no tengo ideas innovadoras. Y nosotros tenemos que preguntarnos como, bueno, pero qué malas ideas están teniendo, porque si vos te acostumbras a pensar, aunque 10 sean malas, una te va a salir buena, pero es de ser y estar cultivando eso de estar pensando cosas distintas. Y por último, lo que ella dijo, el tercer punto es que tenemos que conocer a la gente cómo están en la vida. Y esto sí hablaba bastante enfocado a lo que son los rotarios, por cómo se reúnen y todo. En Rotaract creo que es, estamos más cercanos en la vida de nuestras instituciones, pero que siempre tenemos que conocer a la gente, porque quizás vaya, yo me gradué hace bastantes añitos, entonces no me pongo a pensar como, no, la gente que está en la universidad tiene una semana que tiene exámenes y tiene que estar estudiando, no le puedo estar exigiendo en esa semana porque es ahorita su prioridad. Igual, si alguien está en trabajo, en cierre, todo eso, tenemos que saber en qué momentos están, si está cambiando de jefe o algo, para saber qué exigirle nosotros, pero para eso tenemos que conocer a la gente dónde está y no interesarnos simplemente como compañeros rotaractianos. Y mira que eso es muy conveniente con lo que dice Rotary, de que aquí primero somos amigos, ¿sí? Aquí primero venimos a ser amigos, venimos a conocernos, y algo muy chévere que pienso yo de que lo he vivido con mi club Rotary y con los otros clubes, es que cuando nos reunimos, ya sea la reunión del club, pasa el momento de la reunión del club o en algún otro momento, no siempre estamos hablando de Rotaract, estamos hablando del trabajo, que si lo que tú dices, que está cambiando de jefe, que tiene visitas, que tiene que presentar informes, que está cansado del trabajo, que está buscando trabajo, que las cantidades de situaciones que se presentan en la vida de una persona. Y precisamente hay que entender esos procesos y también, pues en lo posible, pues si están en nuestras manos quizás prestar una ayuda, algún contacto que tengamos y que a esta persona le pueda servir, quizás para su momento profesional y no tenga nada que ver con Rotaract. Entonces, sí, yo soy muy fan de conocer muy bien a las personas y de entender el proceso que lleva cada uno, ¿sí? O muy probablemente quizás no sea algo laboral y algo, pero sea algo familiar, que está pasando un momento difícil, que está pasando un momento difícil en pareja, en casa, y es entender la persona
lo que tú dices, hasta dónde está dispuesta de abrirse para, pues, con el club o con el resto de personas. Sí, y fíjate que algo amarrado al primer punto que dijo de ser relevante, porque ella también se enfoca bastante. Recordemos que es de Estados Unidos y en Estados Unidos se enfocan más también en lo que es el crecimiento personal y no tanto en las obras y en proyectos y actividades como nosotros aquí en Latinoamérica. Entonces, ella también se enfoca bastante en eso y algo agarrado en eso de conocer a la gente con dónde está en la vida, podemos decir como, no, sí, nosotros sabemos que vos estás ahorita con un nuevo trabajo, querés agarrar esa influencia, ¿qué tal si hacemos como unos talleres de comunicación para que sepas comunicarte mejor con tus compañeros? Y se pueden hacer actividades de desarrollo profesional, a mí me gusta más decirle desarrollo personal, el que ayuden en la vida personal y profesional. Si vemos a alguien que siempre está chocando con todo el mundo, ay, ¿qué tal si hacemos un taller de inteligencia emocional, de personalidades, cosas así? Asertiva, ¿Cómo? de comunicación asertiva. Ajá, correcto, para que les ayude también a cumplir sus metas. Y por eso es bueno que también, como vos decís, hablar fuera de Rotaract, no solamente ver qué metas tenemos, sino que pensamos, bueno, no, sí, mi meta al inicio del año era bajar, no sé, 10 libras. Entonces, ay, sí, yo tengo la misma, ¿qué tal si hacemos como esos grupos y nos reunimos a hacer ejercicio, todo eso? Porque eso agrega valor y genera mayor compromiso también. Sí, y de hecho, voy a contar aquí la experiencia de mi club de que hace muchos años nosotros empezamos a hacer esas charlas de desarrollo profesional. Y nunca se me va a olvidar una charla que en algún punto, hace como unos 3 años, 4 años, estábamos todos saliendo de la universidad, o por la mayoría estábamos saliendo de la universidad, y Juan David para ese entonces ya se había graduado de psicología y estaba en su especialización de recursos humanos y nos dio una charla de cómo presentar una hoja de vida, cómo presentar una entrevista, cómo tener esas claves, esas técnicas en las que, ok, el reclutador le está a uno preguntando cosas o el que va a ser futuro jefe de uno y uno puede quedar perdido, pueden ser preguntas que vayan en contravía de algo. Y fue súper interesante aprender, obviamente, también conocer un poco más de su profesión y que él nos cuente cosas que a nosotros nos sirven muchísimo. Hoy en día presentarse una entrevista de trabajo es todo un evento en la vida de uno y pues uno se prepara, ve videos, qué le van a decir, tiene que leer de la empresa, tiene que llegar allá uno ya como con algo en la mente, y que si me preguntan mis aspiraciones, todo eso. Y desde entonces eso se ha convertido en algo muy importante para nuestro club y hemos aprendido cantidades de cosas. Hemos hecho charlas de salud, de banco de sangre, de donaciones de órganos, de inteligencia financiera, de declaraciones de impuestos, contratación pública, que son temas que lo que hace uno en la profesión, pero uno quizás nunca se imagina de que, no, pues esta persona, no sé, es médico, nunca va a necesitar esto, ¿sí? Pero en el momento en el que todos empiezan y todo se vuelve una bola, ay, qué chévere, sí, yo aprendí esto en Rotaract, aprendí eso, hoy tenemos charlas, yo no sé qué, y entonces mira que ha parecido súper curioso porque cada vez que hacemos alguna charla, llegan invitados, entonces es como que, ay, hoy Nancy nos va a colaborar con una charla, nos va a dar una charla de tema de declaraciones de renta, todo esto de impuestos, ay, qué chévere, vamos, yo te invito a la charla y se conectan 2, 3 personas de más y son personas que hoy en día continúan en el club. Quizás por ese desarrollo profesional que también implementamos en Rotaract y que hemos sido muy constantes. Y ha servido también de ejemplo porque ya ahorita conozco ya muchos clubes que lo están haciendo y lo hacen de esa manera. Entonces ya uno es normal como ver cursos de Excel, entre comillas, ya Excel, cursos de Canva, todo eso, de que uno, oh, sí, yo necesito Excel porque finalmente no doy pie con bola en Excel, ay, qué chévere, no sé qué. Y de hecho ya empezaron a monetizarlos, algunos clubes ya empezaron a monetizar esos pequeñas como sesiones. Y yo he aprendido cantidades, yo veo un curso de no sé qué y es un costo muy mínimo. Pero finalmente ya empieza a generar eso, un ingreso extra para el club. Entonces es una super idea, un super tip que les dejo a los que nos están escuchando de que ya pueden empezar a monetizar un poco más las charlas de desarrollo profesional. Sí, no, la verdad es que los tres tips
son claves, como ella dice. Ser relevantes, pensar fuera de la caja, que lo combinaste todo acá y conocer a la gente donde está. Después, ahorita nos habla de algo bien importante que nosotros también hablamos un episodio hace 3, si no me equivoco, de por qué los socios renuncian y cómo podemos evitarlo. Entonces, escuchemos lo que quiere decir Yorita. We have to be and understand what each Rotarian feels is valuable and relevant in Rotary. So how can we prevent people from leaving Rotary? When you think about it, it's really not that complicated because people join Rotary with perceived benefits that exceed the cost. In other words, they join Rotary because it brings them value and relevance, and they stay if their experience proves true. Now, they'll leave if they feel their experience is not beneficial. So what do we do? Well, for prospective members, why not have an entrance interview? Bueno, aquí Yorita hace como una recomendación muy cierta, y es que muchas veces cuando las personas ingresan a un club de servicio llegan con unas expectativas supremamente altas, y nosotros también hemos sido partidarios de aumentarles sus expectativas, de decirles, no, mira, aquí hacemos esto, esto y esto. Y en el momento en el que ingresan al club y se dan cuenta de que, ok, si hacemos todo esto, pero tenemos un tipo de trabajo un poco más lento, tenemos una planeación, tenemos este proyecto, sí lo vamos a hacer, pero pues lo tenemos a cierto tiempo, y no es simplemente como todos los domingos tenemos actividad, muy probablemente las personas llegan con unas expectativas súper altas, y también pues podemos sentirnos un poco culpables o bueno, entre comillas, de no quedarnos, o sea, que ellos no se queden quizás porque pensaron de que en un momento todo se iba a hacer a la vez y porque pensaron de que había trabajo todo el tiempo. Y bueno, pienso que también es importante a las personas hablarles claro desde un principio, mostrarles quizás lo que les decía al principio, las historias de éxito que hayamos tenido en el trabajo con las comunidades, y que sea más bien esa el ancla para que la persona se sienta motivada a trabajar, para mostrar el proceso de que, ok, sí, aquí no vamos a soplar y hacer botellas, pero tenemos un proceso en el que te vamos a enseñar, en el que tú vas a participar, en el que vamos a necesitar alianzas, vamos a necesitar contactos, y es interesante cuando la persona también se involucra internamente en el trabajo logístico, en el trabajo interno, y no simplemente cuando ya ven que todo está montado. Sí, ¿sabes? Algo que se me ocurrió en lo que estabas hablando vos, porque sí, yo creo que la gente igual piensa, todas las fines de semana vamos a dar una gran donación y esto y lo otro, pero y si se ven que son un poquito más espaciadas, pero se está planeando, todavía es como que les dan ganas. Pero lo que nunca piensan cuando entran a este tipo de actividades y organizaciones es que también tenemos que recolectar fondos. Y personalmente yo siento que la planeación de esas actividades de recolectar fondos que queremos bastante grande son más tediosas, no te dan como esa satisfacción que tenés de un solo, que como cuando vas y das una donación, entregas un proyecto, cualquier cosa, porque tenés el contacto con los niños. Y usualmente son más frecuentes. Yo he escuchado mucho que, ay, no, es que yo no entré para vender boletos. Pero es como si entraste para hacer eso y necesitamos los fondos para conseguirlos. Entonces, también hay que ser como bien claros con lo que nosotros ofrecemos y cómo trabajamos. También con que se tienen que pagar cuotas, por ejemplo, que tenemos mínimo de asistencia. Eso es establecerles las expectativas puntuales antes de iniciar. Pero algo que ella dijo al final, que también me gustó, que podemos aplicar nosotros, es por qué no tener una entrevista de entrada para saber, uno, qué es lo que ellos saben. Ahí podemos aprovechar y explicar cómo trabajamos y todo. Y también qué es lo que esperan, qué es lo que quieren hacer. Porque si nosotros venimos y es alguien que le encanta todo lo que es de, no sé, medio ambiente, y hagamos esto, pero nosotros estamos más concentrados en proyectos de educación, por ejemplo, no significa que no se pueda hacer, pero no se va a hacer todo de un solo como esa persona quiera. Entonces, es de ver y cómo los empoderamos a los socios nuevos para que digan como es cierto, no tenemos nada planeado, no tenemos ningún know-how de esto,
agarrar ese proyecto, proponerlo y vemos cómo lo hacemos crecer. Entonces se va a sentir más motivado. Sí, eso es cierto. También cuando lo que tú decías, empoderar a las personas nuevas a que presenten proyectos y también conocer su forma de trabajar. Sí, muchas veces en el club uno entra como que tal, o sea, ya uno sabe, este hace esto, y las cosas han sido espectacular, pero cuando entra una nueva persona y dice, lo que decíamos anteriormente, pensar por fuera de la caja de que, ok, no está bien, no está mal, pero simplemente es otra manera de hacerlo y es válido. Sí, y vea, también esta entrevista de entrada ayuda bastante, ¿sabes? Cuando sobre todo si es alguien que no conocía mucho de Rotaract o si es alguien, a nosotros en este año nos han contactado bastantes por las redes sociales, entonces no tenemos referencias con esas personas de cómo trabajan y todo eso. Entonces lo que empezamos a hacer es tener estas entrevistas de entrada para conocerlos, explicarles, pero que también ellos lleguen ya conociendo a alguien y que tengan esa confianza. Y lo que Sí. queremos hacer es que no solamente una persona lo entreviste, sino que sean varios para que sea, sobre todo ahorita nosotros estamos sesionando virtual, es más incómodo para los nuevos simplemente empezar a hablar. En cambio, cuando hablas uno con uno y tenés esa conversación, ya sentís confianza, entonces los socios, estos invitados, ya han tenido como más, no sé, sí, confianza de compartir dentro de la sesión. Eso es importante, Nico, el crear ese vínculo, ya sea con, sí, con una persona que uno no conozca o que, como tú decías, no tenía referencia, crear ese vínculo con alguno de los socios, asignarle un padrino, que es básicamente eso, es asignarle un padrino, una persona que va a motivarla, va a preguntarle, oye, mira, hoy tenemos reunión, no te has conectado, ¿qué te pasó? No sé qué, ¿te entendiste algo? ¿Qué te pareció súper raro? ¿Qué te pareció interesante? Como para también tener claro con qué tipo de persona también estamos tratando. Sí, bueno, y algo de lo que hablamos ahorita también un poquito es el siguiente punto que va a hablar Jerry's de cómo podemos hacer para que las personas se empoderen y participen activamente en sus clubes. Engaging members is certainly about service, and it's about engaging them through service. It's also about engaging them through leadership opportunities. I love the idea of growing Rotary because when you bring in new people and you bring in different thoughts and ideas, you're bringing in different worldviews and perspectives. And when you do that, you're actually engaging your membership. You're giving them the opportunity to meet someone at a different place in life or at a different career to learn from them. And so that is a tool for engagement. Membership growth can actually be a tool for engagement. Creo que me encanta el mensaje que da Jerry's porque nosotros, si te fijas, estamos hablando bastante de lo que es proyectos y actividades que podemos hacer para comprometerlos. Y ella habla de liderazgo, que es algo que aquí en la IRCA impulsamos bastante, cómo podemos hacer si les damos oportunidades a los socios de liderar. Obviamente ellos van a sentirse más empoderados, van a participar en las cosas que a ellos les gustan, van a proponer cosas y obviamente van a participar más. Pero me encanta también la otra parte que dice de ver cómo ayudamos a esos socios a crecer personalmente porque viene dentro del valor agregado que nosotros les damos. Si, vaya, todo lo que dijiste vos al inicio, si los socios ven que gracias a estar al Club Rotaract están mejorando en sus habilidades de Excel, de comunicarse bien, de hablar en público, todo eso la gente lo nota y es como así, es gracias a mi club que he crecido de esa forma. Entonces yo quiero seguir participando porque hace, no sé, 8 años que entré a Rotary, yo no sabía organizar ninguna fiesta y ahora hago eventos, hemos hecho pasarelas, hemos hecho de lo otro, que son cosas que uno a veces no piensa cómo Rotaract lo hace crecer, pero que puede hacer muchísimas más cosas gracias a Rotary. Entonces me encantó ponerle ese punto de que si nosotros hacemos crecer a nuestros socios, nuestra membresía va a crecer. Sí, Nico, y mira que también es muy importante mirarlo con una lupa en nuestro club, entender de que no siempre tenemos que hacer unas reuniones tan acartonadas o tan estructuradas y podemos hacer reuniones un poco más flexibles en las que se destine una de las reuniones a hacer una capacitación,
en la que una de las reuniones pueda ser organizar quizás algo, un encuentro de amistad, y por lo menos ahorita que estamos virtuales, yo creo que todos nos reinventamos en buscar actividades, algo que hay que hacer virtual, que hay que hacer un bingo virtual, que veamos películas todos a la vez, que encontrar como como digo yo, esa zona de confort entre nosotros, entre los compañeros, entender de que las reuniones, en los eventos, muy probablemente todos estamos aprendiendo todo el tiempo, ¿sí? No es simplemente como que uno asiste a algo y ya, no, así sea en la parte logística, así sea simplemente como espectador, uno todo el tiempo está aprendiendo. Entonces también y lo que tú decías, motivar el liderazgo de las personas. Yo creo que aquí en Rotaract todos somos líderes innatos, no hay una sola persona que no sirva para liderar algo, ¿cierto? Y aquí en Rotaract, y pues sobre todo en la IECA, en el que hemos dado cantidades y cosas de tips de liderazgo, de cómo conocer, de cómo trabajar en equipo, de cómo hacer que los socios se encuentren motivados a trabajar todo el tiempo, es cuando le estamos aportando también a las personas como nuevas ideas, nuevas perspectivas, nuevos aires, y quizás eso es lo que hace en el momento en el que cuando uno tenga una actividad, las personas ya se sientan totalmente empoderadas y seguras de lo que está haciendo, que si sale mal, pues no importa que salga mal, o sea, lo vamos a hacer así salga bien o salga mal, igual hay que hacerlo, necesitamos saber cómo va a salir, necesitamos tener la respuesta de que si lo hacemos así, cómo nos va a quedar, a que si lo hacemos de esta otra manera, si nos va a ir bien o nos va a ir mal. Sí, y sabes algo que me encanta de lo que acabas de decir. Yo siento que Rotaract es el lugar más seguro para aprender porque, como decís, obviamente a nadie le gusta fallar, pero es un lugar relativamente seguro donde fallar, obviamente si aprendes qué es lo que estás haciendo. Sí, tenemos bastante en juego, por así decirlo, porque estamos hablando de proyectos y si fallamos muy seguido, esos proyectos no se van a poder hacer, pero si fallamos una vez es como se atrasó un poquito, pero ¿qué aprendimos de eso? ¿Qué es lo nuevo que podemos hacer? Y nos da como mayor seguridad de tratar otras cosas porque no es como, ni modo, Shadi, estás despedida, ya no podés seguir trabajando en Rotaract. No, nosotros buscamos eso de, sí, no era lo que queríamos, pero la próxima vez lo vamos a hacer mejor y esto nos ayuda también luego a aplicarlo, ya sea en nuestra vida personal y profesional. Pues muchas veces, voy a dar una confesión acá, muchas veces las cosas que yo aprendo, primero las aplico en Rotaract para agarrar como más seguridad, más ver cómo lo puedo aplicar y después lo aplico en mi trabajo porque ya sé que ya tengo esta experiencia de éxito, ya me siento más segura de hacerlo. Sí, Nico, lo que tú dices, ese es quizás puede sonar muy feo, pero sí puede ser el mejor lugar para equivocarse, en el que, y con lo que yo quizás nombraba en el podcast anterior, si uno tiene miedo, pues hay que hacerlo y hay que hacerlo con miedo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No es tan grave. Sí, sí, realmente nos da bastante oportunidad. Y acá, bueno, le hacemos una pregunta a Yorita que es bien interesante por la respuesta que ella dio, que ¿por qué Rotary no ha crecido en los últimos años? Why hasn't Rotary grown? Well, actually, I'm going to say Rotary has grown. As much as we've brought members in, we've lost members. We haven't been replacing the members we've been losing. And again, we have to look at what we bring to the members and who we're bringing into Rotary. There are so many layers to answer this question. You know, what we talked about a little earlier, why does someone come into your club? And ask yourself, why did they leave? And there are a lot of reasons why members leave, when in reality, I think they've lost the value. They don't feel that it's valuable to be a member of the club. So what makes it valuable to each individual members? We have to find that out, and we have to find that out before they leave. What makes it relevant? La verdad es que sí me llamó bastante la atención esto que dice Yorita, que
sí hemos crecido, el problema es que también hemos decrecido. Y eso que dicen que los socios, la mayoría de socios se van a los 2 años o menos de 2 años. Incluso, no recuerdo bien la estadística, pero decían que socios nuevos a Rotary han entrado como, no sé, unos 8 o 10 millones en los últimos años. El problema es que la misma cantidad se ha ido. Entonces, es más de preguntarnos por qué nuevamente los socios se van. Y creo que ya hablamos antes de esto, de conocer las expectativas y ver cuál es el valor que nosotros le damos a los socios. E incluso, bueno, justo en la anterior hablamos de eso, en la anterior pregunta, que si los socios sienten que ellos están creciendo y que además de eso están haciendo los proyectos que les gustan y se sienten cómodos, entonces no vamos a tener problema para atraer nuevos socios. Y podemos evaluarlo un poquito en nuestros clubes si analizamos cuál es nuestra membresía y si estamos como todos los años, no sé, en 15, 16 socios y por ahí. Pero sabemos, se han ido tantos, podemos ver si nosotros somos del mismo ciclo, esto de que se van, entran 5, pero se van 5. Y es lo que tenemos que evitar, que esos se vayan, porque sabemos, así vamos a poder atraer más gente y se van a quedar si les damos ese valor agregado. Sí, Nico, y aquí hay algo importante, es que también tenemos que, pues como lo hemos hablado todo el tiempo, conocer las personas con las que estamos trabajando y saber cuándo un socio simplemente está interesado o cuándo es un socio comprometido. ¿Sí? Un socio interesado es la persona en el que le interesan ciertas actividades, ciertas cosas y eso, mientras que un socio comprometido es una persona de que sea el área de interés que estemos trabajando y que quizás no sea afina a lo suyo, igual está trabajando a la par de todos, está trabajando con la misma energía y con el mismo entusiasmo que si estuviera trabajando en lo que le encanta, podría ser. Entonces, también me parece que debemos dejar de tener socios interesados en los clubes para empezar a tener socios comprometidos. Sí, y vuelve nuevamente a uno de los primeros puntos que hablamos, que es conocer a los socios, realmente. Que para comprometerlos, como vos decís, tenemos que conocer qué es lo que ellos están o quieren recibir para comprometerse. Y también algo que es importante es saber en qué son buenos nuestros socios, ¿sí? En qué son buenos. Ahí sí, muy probablemente a uno le guste hacer esto, pero yo soy muy buena en otra cosa. Entonces también es tomarlo y empezar a potencializar esa parte en los clubes. Muy probablemente eso tenga pros y contras porque, ok, si es una persona que está trabajando en finanzas y que uno sabe que es excelente manejando eso, pero pues es lo mismo que hace en su trabajo, puede que se aburra, puede que todo el tiempo esté haciendo lo mismo, o puede ser una persona que realmente sí está apasionada con su profesión y lo quiera dar a conocer a todo el mundo. Entonces, quizás yo pienso que hay que jugar y por eso hay que aprender a conocer a las personas. Es una persona que de pronto se queja de su trabajo, aunque sea su profesión y todo eso, pues no lo vamos a poner a hacer lo mismo en el club, ¿sí? Como otra persona de que no, quizás su profesión es esta, pero lo que le gusta y lo que es muy bueno es en otra cosa. Ok, entonces, bueno, no es su profesión, pero es su hobby. Y podemos estar jugando también con ello. Sí, sí, y ver si le apasiona el tema. E incluso podemos aprovechar estas de crecimiento personal que hemos estado hablando, que sean los mismos socios que digan, mira, ¿qué tema te apasiona? Y habla de vos de eso. Y vemos si se les ponen los ojos todos brillantes, que, ay, sí quiero hablar. Vea, por ejemplo, a mí me encanta hablar de todo lo que tenga que ver con personalidad. Me hablas de eso y voy a hablar horas. Pero, y yo también estudié finanzas, me pones a hablar de finanzas y es como, sí me gusta hacerlo, pero asumo que la gente ya sabe, entonces no me emociona seguir hablando de eso. Así que, como decís, conocer a la gente y qué puede querer seguir haciendo porque sabe que lo hace bien. Y mira, la siguiente pregunta es para Jerry's, que era, ¿cómo podemos inspirar a los rotaractianos que quieren ser parte de un club rotario? The Rotaract brand is just, it's different. It's not the Rotary brand necessarily. It doesn't mean it's bad, they're just different. So you have to be able to understand that and know that Rotaractors are looking for something a little different from their experience in this organization. They're looking for professional development. They're looking for mentoring. They're looking for service,
But oftentimes they're just looking for something a little different. So, and to learn more about each other, because if we can do that, then we can really transition more Rotaractors, continue on their journey into the Rotary family, just like I did. Súper bueno el punto que hizo. Contame, Chari, vos qué estás buscando en la organización. Bueno, quizás yo sí estoy buscando un poco más de liderazgo, estoy buscando servicio, estoy buscando, pues yo pienso que devolverle a la vida todo lo bueno que ha sido conmigo, y sé que esto se hace por medio del servicio, por medio del trabajo social, por medio de entender un poco más mi entorno social, y de cierta manera algo que yo siempre he sido muy enfática es que nosotros en Rotary también estamos construyendo país. Estamos apoyando comunidades, estamos potenciando habilidades, estamos buscando personas que en su momento vamos a hacer un desarrollo económico. Entonces, quizás eso es lo que yo busco en Rotary. Yo busco servir, busco obviamente también eso como en la parte social, y internamente también busco las experiencias de liderazgo. Ok, sí, es importante. Creo que estás bien alineada con la que la mayoría de rotaractianos buscan. Y en general, ¿qué opinas de lo que dice que la marca de Rotaract es diferente? O en general de todo el comentario de ella. Pues pienso que sí, no, ¿cierto? Porque, bueno, es algo con lo que quizás no es que haya luchado, pero sí me costó entender. Claro, nosotros en Rotaract tenemos una manera de hacer las cosas, y cuando uno empieza a trabajar con los clubes rotarios se dan cuenta de que hacen lo mismo, pero de diferente manera, ¿sí? O sea, todos estamos haciendo lo mismo, pero ellos quizás tienen el proceso un poco más detallado, un poco más que esto pasa por acá, que sin la firma de esto no va esto, que luego de esto va esto, mientras que nosotros en Rotaract somos súper prácticos y somos mucho menos desestructurados en el momento de realizar las cosas. Y algo súper interesante que pasa es que, bueno, en el momento en el que un club Rotaract y el club Rotario empiezan a trabajar, hay una sinergia, aún así cada uno entendiendo y cada uno siendo tolerante de que, ok, no, o sea, aquí los clubes rotarios tienen 5 pasos para hacer una cosa, nosotros tenemos 3 máximo, y se da, ¿cierto? Y el resultado es prácticamente el mismo. En el momento en el que empiezan a trabajar los clubes rotarios con los clubes Rotaract, hay una sinergia increíble y todos empiezan a trabajar. Inmediatamente hay un engranaje en el que todos están trabajando de la misma manera, sin pensar en que ellos lo están haciendo mal o lo están haciendo bien, o nosotros lo estamos haciendo mal o lo estamos haciendo bien. Simplemente es un tema de entender el proceso de ellos. Muy probablemente sean personas que tengan mucha más experiencia de que lo que nosotros acá, las pruebas y errores que hemos tenido, ellos ya han tenido 500 pruebas más y saben lo que les puede salir bien, lo que les puede salir mal. Y volvemos a lo mismo, quizás nosotros estamos experimentando un poco más, y también nos hará falta estrellarnos, hará falta que nos hagan las cosas mal, nos hará falta que nos saquen de nuestra zona de confort de la manera más rápida posible para llegar con él. Entonces yo pienso de que es entender que nuestro proceso no es un proceso diferente, estamos en el mismo proceso, pero simplemente hay maneras de hacerlo. Entonces, sí me parece que el paso de ser Rotaract a ser Rotario no se vuelve tan difícil en el momento en el que, siendo Rotaract, empezamos a trabajar con ellos y empezamos a entender un poco más la situación, de que la diferencia de una persona de que pues, simplemente estuvo en Rotaract y no se quiso mezclar con el resto, y pasó a un club rotario y como que, ¡puf! O sea, se perdió, no entendió nada, se sintió desesperado. ¿Qué es esto? También obviamente en muchos clubes pasa el tema de los rangos de edad, que entra un club en el que son un poco mucho más mayores y venimos siendo de 31, 35 años y no se pueden, y sí, es difícil lograr entenderse, pero yo pienso que es nosotros también como jóvenes ser un poco empáticos, y las personas y los clubes rotarios, que de hecho también Carmen lo nombraba en el podcast anterior, de que era muy chistoso porque decía, usted los jóvenes piensan que conocen todo el mundo, se van a comer el mundo, y ok, no, pues nosotros como tal no estamos pensando eso,
pero si uno tiene en la mente de que uno es mucho más teórico, uno busca en internet, así eso se hace así y ya lo sé hacer, ¿cierto? Mientras que, claro, las personas mayores han sido más empíricas de que me tocó aprender a esto, a esto, a esto, y son procesos y es interesante, es curioso. Bueno, yo ahorita ya trabajo con, pues empiezo a trabajar con los rotarios y claro, hay unas cosas de que, ay, pero ¿por qué lo hacen así? O no, eso está súper mal, no sé qué. Y entonces como que, stop, no, no está mal, son otras maneras de hacer las cosas. Sí, realmente, mira, yo creo que lo que ella se refería también de la marca de Rotaract es diferente. Era porque lo orientó más en lo que los rotarios podrían hacer. Lo que vos decís, que nosotros tenemos que ser empáticos, entender, no van a trabajar igual, eso es súper, súper clave. Ella estaba diciendo también eso porque no es lo mismo que venga un gobernador a decirles, no, así tiene que ser la conferencia, tal cosa, tal, cuando nuestra experiencia es distinta. Creo que a eso se refería. Yo siempre bromeo que yo busco resultados serios de la manera menos seria posible. Entonces mucha gente se frustra trabajando conmigo porque saben que no voy a ser, no voy a estar seria, no voy a estar concentrada, lo voy a hacer tal vez con mi forma de trabajar. Y es que tenemos que entender eso, que la forma que nos vamos a proyectar y todo va a ser distinta a lo que hacen los rotarios. Y por eso lo de entendernos es algo súper clave, porque si ya sabemos lo que vos decís, ellos tienen sus procesos, han tenido éxito así, bueno, vemos, pensamos fuera de la caja, ¿qué se puede cambiar? Pero que sigan teniendo el mismo resultado y les enseñamos cómo y por qué tendrían esos mismos resultados, creo que los rotarios van a ser súper más abiertos en hablar con nosotros. Y recordar que tenemos básicamente el mismo fin, los dos, o sea, si estamos trabajando en conjunto es porque tenemos la misma meta y no es de vamos a cerrarnos a trabajar siempre como lo hacemos nosotros. Mira que es importante que lo que decíamos al principio de que los clubes también tienen que estar abiertos a recibir nuevas ideas, a recibir nuevas perspectivas, porque muy probablemente cuando uno entra a un sitio en el que no lo escuchan o en el que uno da ideas que al parecer son muy buenas y simplemente te dice, no, así no lo vamos a hacer, no, no sé qué, no, quizás eso no lo tengan en cuenta, muy probablemente en un mes, 2 meses, pues va a ser un socio menos o simplemente va a ser un socio desmotivado que si hay que hacer tal cosa, pues va a ser lo mínimo necesario. ¿Sí? Entonces también es importante que los clubes estén abiertos a recibir nuevas ideas, a recibir nuevas perspectivas, nuevos aires, todo. Sí, fíjate, Shari, que lo que vos decís es bien importante. También importa cómo nosotros decimos las cosas. Y acá, bueno, hashtag humildad aparte, pero lo que es mi distrito, yo he tenido bastante, bueno, tengo bastante influencia con los rotarios, pero yo me puse a pensar realmente cómo gané esa influencia, porque no son todos los rotaractianos que la tienen, y realmente fue más que todo por hacer preguntas, no tanto porque me dieron la oportunidad de hablar y yo levanté la mano y ya se hagan así, sino que yo empezaba a hacer preguntas. Ok, suena raro porque estoy diciendo eso, pero preguntas inteligentes les llamo yo, o sea, cosas que no se encuentran en Google, en la primera página cuando buscan, sino que más de opinión y consejos. Entonces la gente vio que estaba interesada y a veces cuestionaba lo que hacían, pero los hacía ellos cuestionarse, no de una forma de como imponerme ni nada por el estilo. Entonces la gente, al ver si está interesada, si está viendo, ya me empezaron a preguntar más mi opinión y así fue como fue creciendo esa buena relación con los rotarios en general en todo mi distrito. Entonces es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer, no querer imponernos, sino que aprovechar de lo que ellos ya saben. Y obviamente no es de decir sí a todo, eso, eso es totalmente negativo, pero que la gente se dé cuenta que uno lo está cuestionando por el interés del resultado, no tanto porque nosotros pensamos que siempre tenemos la razón. Exacto. Y Y va es, bastante de la mano. Ah, perdón. no,
es algo muy cortico, que por lo menos en el momento en el que uno pregunta, uno también está demostrando un interés y a la persona también, de cierta manera, estamos en un lenguaje no verbal en el que, ok, esa persona está interesada y posiblemente en un futuro quisiera trabajar en más cosas, ¿sí? Entonces es como un trabajo de ambos. Sí, el enseñar que uno quiera aprender también. Y va bastante de la mano con la siguiente pregunta, que es también para Jerry's, de cuál fue el desafío más grande que tuviste de pasar de Rotaract, donde eras una líder establecida, a tu club rotario. It was, it was a little intimidating, I'll be honest. And having a strong bond between a Rotaract club and a local Rotary or many local Rotary clubs is really the key to attract those types of members. And also because I believe I was a leader in Rotaract, my club quickly gave me a seat at the table. They quickly said, what do you want to do? We want you to be involved. What do you want to do? What role can you play? Because we want you to have that role. And that was really empowering. And another thing is making sure that you open up pathways to leadership to Rotaractors, because many Rotaractors are looking for not just the leadership development, but they want to be given a seat at the table. They want to be given a chance to lead. And for those Rotaractors on the call, if you're given that opportunity, take it and own it, and run with it, and show your skills and your the value you bring, because it is so much. Yo pienso que y es muy claro lo que dice Jerry, de que uno de los desafíos que puede ser, pues obviamente el reto cuál es acomodarnos, acoplar, ¿cierto? Y una de las clave, y pienso que ha pasado por todos los socios Rotaract que han pasado a ser rotarios, que son muchísimos, en mi distrito son muchísimos, es precisamente eso, es cuando los rotarios confían en uno y saben el trabajo que hemos hecho en Rotaract y que claramente hemos sido personas totalmente correctas y curiosas por el tema de la organización, y empiezan a confiar en uno, empiezan a confiar en el trabajo, y lo empiezan a empoderar rápidamente en sus propias reuniones, asignarle tareas, asignarle cosas. Y finalmente, como ella lo decía, eso es totalmente empoderador para estas personas. Sí, y realmente creo que, porque ella dice, yo era una líder en Rotaract, la gente sabía eso y por eso obviamente los rotarios querían a esos líderes rotaractianos, que es también momento de nosotros no esperar hasta que ya somos rotarios o que ya estamos cerca para empezar a crear esa influencia, sino que empezar a trabajar desde ahorita con ellos para que miren el nivel de sus resultados como rotaractianos. Y sobre todo si ustedes van y promueven algún proyecto, pues ahí los rotarios van a ver como, no, miren qué pilas estos chicos, trabajemos más, y ahí van a tener mayor influencia para después, cuando vayan a dar alguna opinión, ya siendo rotarios, es como, no es cierto, recuerden aquella vez que trabajamos con ellos, que sí lo hacían de manera distinta, pero lo hacían bastante bien. Así que va bastante de la mano con todo lo que estábamos hablando antes. Y me encanta cómo cerró ella esa frase, porque siento que es algo que no podemos obviar, que si nosotros nos dan alguna oportunidad de liderar, tenemos que agarrarla y aprovecharla y superar las expectativas, porque sea como sea, nos están viendo por ser rotaractianos. Entonces establezcamos cuál es nuestro estándar, y cuando a nosotros se nos da una oportunidad, la primera oportunidad puede que sea por suerte, porque conocen y todos, pero las oportunidades les van a seguir llegando a ustedes si supieron aprovecharla y si supieron cumplir, y si dijeron, no, sí, la verdad es que es bastante bueno, sigamos trabajando con él o con ella. Nico, y algo muy importante que debe ir a la par de también que conozcan nuestro trabajo es empezar a enlazar, pues a crear esos lazos de amistad, ¿sí? Y a mí me ha pasado, bueno, no me ha pasado a mí, pero sí conozco historias de rotarios que no saben quiénes son sus rotaracts y se encuentran en tal lado y me dicen, ay, él es de tu club, no, yo nunca lo he visto, ¿no? Pero ¿cómo así si pertenecen al mismo club?
Y ha pasado, y a mí eso como que me duele, y yo digo, oye, pero ¿cómo así? Si están perteneciendo a la misma familia rotaria, ¿cómo no se conocen? ¿O cómo no han empezado a entablar todo eso? Entonces sí me parece que a la par también de empezar a trabajar con los rotarios, es empezar también a crear con ellos reuniones de compañerismo, de hogareñas, encuentros amistosos, donde se conozcan, donde sepa yo por lo menos en qué están trabajando mis rotarios, quiénes son, puede que yo pero en algún momento para algún trabajo los vaya a necesitar, para mi vida laboral, para algún contacto, algún familiar, alguna clínica, pues uno no sabe. Y está bien conocer las personas internamente que están haciendo, lo que nombrábamos anteriormente, que ok, bueno, ya mis compañeros no van a ser mis compañeros de Rotaract, voy a pasar a otro círculo, entonces también necesito conocer quiénes son mis compañeros rotarios y qué hacen, qué trabajan, qué me pueden servir de ellos y qué les puedo también yo ofrecer profesional, laboralmente o personalmente. Sí, sí, no, sí, total. Yo creo que cuando empezamos a trabajar en conjunto se hacen esos lazos de amistad. Y bueno, ya para cerrar la última pregunta, esta era destinada a Yorita y pregunta si existe un plan desde las oficinas de Rotary International para promover Rotary de formas más innovadoras, así tipo un documental de Netflix, por ejemplo. Así que escuchemos a Yorita, ¿qué opina de esto? You know, I always hear as a past director, and you know, what's Rotary doing about this? What's Rotary doing to grow Rotary? And frankly, my response to that is, what are you doing? You're Rotary. It isn't the board of directors. It isn't the foundation trustees that is Rotary. Each and every one of us in Rotary International is Rotary. So I would ask you, what are you doing to grow Rotary? Bueno, acá nos tiraron la pelota de regreso, que es lo que nosotros podemos hacer, porque ella lo que dice es que sí, nosotros pensamos, y es un poco ilógico porque decimos no queremos que nos digan qué hacer, nuestro club es nuestro, y a la misma vez estamos preguntando qué hace Rotary. Y ella dice, bueno, obviamente Rotary solamente va a crecer si todos nosotros estamos así pensando. Obviamente en esta idea de un documental en Netflix, creo que sí es algo difícil que los clubes empiecen a hacer por su cuenta porque no tenemos toda la historia, no tenemos los permisos y eso, que me pareció una idea a mí increíble esta, tener un documental en Netflix. Pero acá nosotros nos podemos reunir con ellas antes de este webinar para ver que todo estuviera bien y hablamos de eso. Y yo le pregunté, ok, sí, ustedes dicen que nosotros tengamos la idea, pero si yo tengo una idea así increíble, va a cambiar todo lo que es de Rotary membresía, ¿cómo puedo hacer yo para que tenga un alcance más grande y mayor impacto? Y ella me contestó, como obviamente empezar a implementarla nosotros en donde podamos, en nuestro club, en nuestro distrito, en la IRCA, obviamente para hacerlo crecer un poquito y podamos decir tenemos resultados, pero que también nos podemos acercar, por ejemplo, a nuestros directores, que en nuestro caso de Susie Howe, por ejemplo, para darles esas ideas y que escalen más allá, porque a veces vemos a esas personas como inalcanzables, como, ay no, ¿cómo voy a poder dar yo mi idea a Rotary International? Porque creo que es algo que todos podríamos implementar, pero los directores están acá también para apoyarnos. Y si ustedes tienen una idea y sobre todo ya han demostrado que se puede hacer, agarremos ese liderazgo y compartamos esas ideas para que escalen a una mayor forma. Nico, y mira que pues todo se une, ¿no? Finalmente, por lo menos ahorita con el tema de la pandemia, pues uno nunca imaginó estar en una reunión con Susie Howe, nunca se imaginó estar en una reunión con el presidente mundial, con Holger, con Checar. Y ha sido algo que en la pandemia uno ya lo ve súper sencillo, ¿sí? Ya ahora en todas las reuniones que me conecto, pues está la coordinadora de la zona, está la coordinadora de imagen pública, qué reunión con Susi, qué reunión con el que sea.
y es algo en el que, ok, uno se da cuenta de que los contactos siempre estuvieron ahí, sí, las cosas siempre estuvieron a la mano, sea en pandemia, sea no, lo que pasa es que ahorita es mucho más fácil conectar con ellos, pero los correos siempre estuvieron disponibles, muy probablemente, quizás nosotros se nos ocurrieron 500 ideas para hacer, para mejorar algo, y no lo hicimos por falta de que, no, de pronto no me va a escuchar o no, quizás no le va a tomar en cuenta no sé, lo que yo vaya a proponer, o simplemente como que no, ella tendrá un procedimiento para llegar a ella, habrá que dar un tratamiento o algo, pero no, o sea, hoy en día nos damos cuenta de que son personas totalmente cercanas a nosotros, de que también ellas son abiertas y yo pienso que es empezar a utilizar las herramientas, eso no es complicado, eso no es difícil, no tengamos miedo de ser escuchados, lo que decíamos, lo que decía Jerry hace pues, en las notas anteriores de que puede que se hayan ideas buenas, puede que se hayan ideas malas, pero finalmente son ideas y merecen ser escuchadas. Entonces yo pienso de que también es la invitación a que empezamos a proponer cosas en los clubes, a los representantes distritales de Rotaragua, a los gobernadores, o empezar a escalar, empezar a subir y nos damos cuenta de que muy probablemente la idea se vaya formando y cada uno nos vaya colocando más cositas y al final sea una gran idea. Entonces yo pienso de que no tengamos miedo de ser escuchados y de contar también nuestras ideas. Sí, y realmente con lo que decís, si es una idea que no es tan buena o que tiene oportunidad de mejora, realmente simplemente no se va a ejecutar y eso es lo peor que puede pasar. Ustedes lo pueden ejecutar en sus clubes y van. No es que van a dejar tachadas no, es que mira, Shari me mandó un correo y la idea era súper mala y ya no escuchemos más a Shari. O sea, realmente si no le prestan atención, nada va a pasar con ustedes. Y pueda que dentro de esa sí venga una buena y ahí sí, se vaya a implementar y ahí sí se van a acordar un poquito más de ustedes. Entonces, no es de tener miedo si mandamos algo malo, o sea, siempre se puede hablar con otras personas, pedir sugerencias, pero ver cómo se escala realmente para que hagamos un mayor impacto todos juntos. Así que, bueno, Shari, creo que nos alargamos un poquito en este episodio, pero fueron bastantes cosas buenas que se hablaron en este seminario. Incluso nosotros solamente sacamos como los snippets más cortos que podíamos, pero si lo quieren escuchar completo está en Facebook, así que adelante, háganlo. Realmente son dos personas que sabían bastante y que nos dejaron retos que nosotros podemos aplicar. Así que, ¿algún comentario antes de terminar esta reunión, Shari? No, yo pienso que retomar nuevamente el pensar por fuera de la caja, yo creo que es clave para todos. Sí, sí. Y ya, bueno, la verdad es que vimos bastantes cosas de cómo ser más atractivos, vimos cómo tenemos que conocer más a los socios, qué podemos hacer para trabajar mejor con los rotarios. Fue un podcast bien completo a raíz de este webinar que hablaron de temas bien importantes para la membresía, porque acordémonos, la membresía es cosa de todos y tenemos que empezar a crecer nosotros para poder tener un mayor impacto en nuestras comunidades y así poder hacer ese cambio sostenible que habla nuestra visión estratégica. Así que les agradecemos nuevamente por estar acá. Si este episodio les sacó alguna idea que ustedes pueden aplicar en su club, háganla, compártanlo con sus clubs, compártanlos con los otros clubes de su distrito y si quieren dejarnos, si su corazón manda una rating en iTunes, eso siempre ayuda para que más personas nos sigan escuchando. Y ya saben, estamos aquí todas las semanas con contenido que les pueden ayudar a ustedes. Así que gracias por escucharnos y nos escuchamos el siguiente jueves.